Vamos a comenzar nuestra clase del Apocalipsis. Esta vez vamos a trabajar los capítulos 14, 15 y 16. Vamos a prepararnos a estos hermosos capítulos llenos de enseñanza y que nos van a ofrecer un cúmulo de enseñanzas muy interesantes sobre el Apocalipsis. Vamos a trabajar entonces el primero, que es el capítulo número 14 del Apocalipsis. Vamos a empezar leyendo desde el versículo 1. Nos dice el Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1. Tuve otra visión. El Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y los rodeaban 144,000 personas que llevaban escrito enfrente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Ok, recordemos que para los judíos el número 144 tiene un simbolismo muy grande. Recuerden siempre que la Biblia, cuando nos habla de números, no nos está hablando de números desde el punto de vista material específico, números fríos. La Biblia siempre que habla de números son números con un contenido, o sea, son números con, digamos de alguna manera, una, una connotación espiritual, un significado. Cuando hablamos del 144, que ustedes saben que es la combinación de 12 por 12, 12 es la combinación de 4 por 3, ya de esto les he hablado varias veces y ya ustedes lo conocen muy bien. Tenemos el número 12 como símbolo bíblico y el número 144 también simbólico, que parte del número 12, que a su vez viene por la combinación de 4 por 3. Recordemos bien que todo en la Biblia tiene un símbolo. No quiere decir que eran 144,000 así como contados 1, 2, 3, 4. No. Recuérdense que las 12 tribus de Israel, eh, supuestamente, y les digo supuestamente porque recuérdense que la visión de los redimidos no está basada solamente en las tribus de Israel, cuando fueron obviamente las menos que escucharon la palabra de Dios, porque ustedes saben que el pueblo judío ha sido el menos que ha aceptado a Jesús respecto a otros países, a otras tierras del mundo. Sin embargo, se nos presenta en el Apocalipsis estos 144,000 como prácticamente, de alguna manera u otra, representados, ¿verdad? Esos salvados directamente de cada una de las tribus. ¿Ok? Entonces, si ustedes se ponen a ver y hacen el cálculo, ¿verdad? Y hagamos, ¿verdad? En este caso, el cálculo de la de estos famosos 144,000 redimidos. Si nosotros dividimos 144,000 entre 12, nos da precisamente 12,000. Y 12,000 son los que supuestamente van a ser salvados de cada una de las tribus. Claro, nosotros sabemos que es un símbolo. No podemos entenderla como un número exacto, que vienen 12,000 de cada una de las 12 tribus. Son 144,000 para decirnos que son 12,000 de cada tribu, pero el 12 ya de por sí es un número simbólico, no es un número exacto. De hecho, ya hemos visto en el mismo Apocalipsis anteriormente cómo se nos mostraba Juan diciendo que aparte de estos 144,000 había una multitud. De hecho, en algunas Biblias dice una muchedumbre incontable
de toda raza, lengua, pueblo y nación, que adoraban al Cordero, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, no podemos nunca reducir la visión, aunque bueno, ustedes saben que nuestros hermanos eh, testigos de Jehová, ellos consideran los salvados solamente 144,000 y que son realmente ellos, porque ellos se consideran, de hecho, es muy interesante porque ellos no se consideran una secta, ellos se consideran que están fundados desde Jesucristo y que fueron fundados en las tribus de Israel. Claro, nosotros que conocemos historia sabemos que de las tribus de Israel, cristianos, o sea, creyentes en Jesús, creyentes en Dios, en el Dios de Jesús, hay muy pocos, porque de hecho hay muy poca conversión en el pueblo judío. La mayor conversión que hubo en la época de Jesús, y cuando me refiero a la época de Jesús, me refiero mientras Jesús vivía y después, porque mientras Jesús vivía, ustedes saben que muy pocos se convirtieron. Los que seguían a Jesús era porque prácticamente se beneficiaban de los milagros que hacía, pero no que hubiese un seguimiento de Jesús de un grupo grande de personas que lo aceptaran. Jesús, de hecho, como dice la misma Sagrada Escritura, viene a los suyos no lo reconocieron. Entonces, no hubo una gran, digamos de alguna manera, una gran eh, mm, aceptación del mensaje de Jesús en el momento en el cual él vino. Y luego tampoco hay una grandísima aceptación del mensaje de Jesús cuando nosotros vemos que precisamente el mensaje de Jesús no logra calar en su tierra, sino más bien el mensaje de Jesús donde cala es fuera de Israel. Estamos hablando de Grecia, Roma, ¿verdad? Y los otros territorios, eh, los otros territorios. Eh, entonces, este número de 144,000 personas es un número simbólico, o sea, representando las tribus de Israel. Y como las tribus son 12, pues obviamente estos 144 serían representantes de las tribus. Versículo 2. Un ruido retumbaba en el cielo, parecido al estruendo de las olas y al fragor del trueno. Era como un coro de cantores que se acompañan tocando sus arpas. Se está hablando eh, de de lo que se ve en el cielo, de lo que aparece, que es un estruendo, un ruido portentoso, como las olas, como un trueno, pero más bien son coros que cantan, que acompañan con las arpas. Acuérdense que definitivamente es la adoración a Dios, a lo cual, ¿verdad? Estamos predestinados cada uno de nosotros. Entonces es normal que surjan, ¿verdad? Estos cantores, que como sabemos pueden ser ángeles, se refiere a ángeles cantores, pueden ser santos, pueden ser mártires, que están en el regazo del Señor y que adoran a Dios con sus cantos. Versículo 3. Cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro vivientes y de los ancianos. Recuerden que cuando hablamos de los cuatro vivientes, referidos a los cuatro evangelistas, eh, y los ancianos referidos a los apóstoles y a las tribus, o sea, los 12 hijos de Israel, que son las 12 tribus y los 12 apóstoles. Y nadie podía aprender aquel canto, a excepción de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra.
Un rescate de la tierra, porque obviamente se considera que sería el momento en el cual sucede el apocalipsis y estos 144.000 serían rescatados de la tierra en ese momento. Y son aquellos a los que se le da el poder de conocer este cántico nuevo que están ellos cantando delante del trono. Estos son los que no se marcharon con mujeres, son vírgenes. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Estos son como las primicias, pues han sido rescatados de entre los hombres para Dios y el Cordero. Aquí viene lo que muchas personas consideran el inicio del celibato y la virginidad. Vean que son específicos que dicen no mancharon sus vestidos con mujeres. O sea, que en este caso se puede referir a, a hombres, ¿verdad? Hombres y hombres que no han tenido contacto, ¿verdad? Con mujeres, porque de hecho nos está diciendo que son vírgenes y que no han tenido contacto con mujeres. A pesar de que en la historia de la iglesia el celibato comienza ya en una época tardía, en torno al siglo X. Sin embargo, hay algunas personas que dicen, bueno, pues en la iglesia el celibato comenzó en el siglo X, inclusive algunos apóstoles eran casados. Entonces muchos dicen, bueno, no es, no es algo como importante lo del celibato, porque es algo que la iglesia lo inventó en el siglo X. Los apóstoles, de hecho, no eran célibes, estaban algunos casados, se habla de la suegra de Pedro, etcétera. Pero fíjense ustedes, qué interesante, porque en el Apocalipsis nos habla de aquellos que no han manchado, ¿verdad? Sus vestiduras con mujeres, o sea, nos está hablando de la virginidad y dice, son vírgenes. Entonces, si nos está hablando de la virginidad como un valor, ¿verdad? Como un valor, entonces podemos decir que no inicia el celibato con simplemente la aparición del celibato sacerdotal, sino que ya, incluso en el Apocalipsis, Juan nos está hablando de este valor importante del celibato. Personas que vienen cantando estos cánticos, claro, siempre olvidémonos siempre del número en la Biblia porque es simbólico, pero el simbolismo de la virginidad es muy importante, porque ya se nos está presentando como un grupo especial que dice que son los únicos que podían aprender ese cántico, solamente esos 144.000 y que son vírgenes. Por eso es que no es posible que los testigos de Jehová puedan hablar de que son ellos ese grupo de 144.000, porque seguramente en los testigos de Jehová no hay 144.000 vírgenes. Y de hecho tampoco ellos promueven la virginidad como un valor. Recuérdense que el sacerdocio en ese tipo de sectas no es considerado como en la Iglesia Católica como un valor importante para el ministerio sacerdotal. ¿Ya? Entonces, es más simbólico cuando nosotros lo vemos ya desde el punto de vista de la virginidad en la iglesia, inicio de la virginidad en la iglesia, eh, que se presenta como un grupo especial, un grupo que no se ha manchado con mujeres, son vírgenes, dice, estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya, estos son como las primicias que han sido rescatados
de entre los hombres para Dios y el Cordero. En su boca no se encontró mentira, son intachables. Entonces, nos está hablando de un grupo muy selectivo. No es el único grupo que van a ser salvados. De hecho, ya varias veces les he comentado a ustedes sobre esa aparición de personas de toda raza, lengua, pueblo y nación que aparecen eh, en el juicio final. Sin embargo, a esto se les llama las primicias. ¿Qué quiere decir las primicias? Los primeros. No son los últimos, no son los únicos, son simplemente los primeros. ¿Ok? Van a venir otros más, claro. Van a ser, es verdad, el grupo de los rescatados por Dios. Van a ser el grupo de los rescatados. Eh, pero son como primicias, no son los únicos. Versículo 6. Luego vi a otro ángel que volaba por lo alto del cielo trayendo la buena nueva definitiva, el que tenía que anunciar a los habitantes de la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. O sea, hay un ángel que vuela por lo alto del cielo y que trae la buena noticia definitiva, que es el que trae esa noticia a los habitantes de la tierra. Entonces, aparece este ángel, que es el ángel que anuncia, es el anunciador. Acuérdense que los ángeles siempre traen una noticia, como sucedió con Rafael, que trajo la medicina, con Gabriel, que trajo el anuncio del nacimiento del Señor, Miguel, que trae el anuncio de la victoria del bien sobre el mal. Los ángeles traen un anuncio, una noticia. Y esa noticia, que es la buena nueva definitiva, o sea, que es ya el fin, lo trae a los habitantes de la tierra. Dice a toda lengua, raza, pueblo y nación. O sea, que no es como muchas veces se pensó una evangelización o un anuncio solamente para el pueblo de Israel, para estos 144.000 que venían de cada una de las tribus, sino que es un símbolo que nos dice que esa buena noticia va a llegar a todos, a toda raza, a toda lengua, a toda nación. ¿Ok? Versículo 7. Gritaba con fuerza, rindan a Dios gloria y honor porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Lo siguió otro ángel gritando, cayó, cayó Babilonia la grande, la prostituta que servía su vino capcioso a todas las naciones y las emborrachaba con su desatada prostitución. Babilonia la grande. Vean, aquí hay un punto sumamente importante que, si ustedes pueden ver, hay un anuncio específico de ese ángel que dice que cayó la Babilonia la grande. Hay una manera, digamos, y en el pasado se ha usado mucho, una manera de hacer exégesis de este texto, haciendo alusión a la Babilonia la grande, como si fuera, algunos dicen, es el Papa, es la Iglesia Católica. La mayoría de los protestantes les gusta siempre decir así de esa manera, porque obviamente es la manera que ellos tienen de atacar a la iglesia. Se ha buscado muchas maneras de poder interpretar quién es Babilonia la Grande. Recordemos que Babilonia para los judíos es el signo de,
es el signo total del alejamiento de Dios. Porque fíjense que cuando, cuando los judíos fueron desterrados a Babilonia, en Babilonia ellos olvidaban su religión porque tenían que adorar los dioses babilónicos, olvidaban sus tradiciones porque tenían las tradiciones babilónicas y tenían que trabajar para el reinado de Babilonia. Entonces, le tomaron como un odio muy fuerte a Babilonia, al punto de que cuando un judío se refiere a Babilonia, o sea, se refiere a lo peor, ¿verdad? A lo peor. Es el alejamiento de Dios, es básicamente todo lo contrario a Dios. Es la maldad plena, todo lo más, lo mayor negativo, lo más negativo que uno pueda pensar. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando, cuando dice cayó Babilonia la Grande, se está dando en un contexto donde el mal de por sí, es el que perece. Y es por eso que si ustedes se fijan bien, cuando habla de Babilonia la Grande, habla que cae, o sea, termina. ¿Y qué es lo que termina precisamente en este momento? Es el mal. Babilonia la Grande es como, digamos de alguna manera, como eh, prefigurado, está prefigurado en ella lo peor. Entonces es el demonio, obviamente. No podemos decir, eres tú, porque al final lo que hacemos es juzgar a otras personas. Cuando se juzga, por ejemplo, Babilonia la Grande, está la iglesia, de hecho también los católicos, muchas veces hemos caído en eso de que Babilonia la Grande son las sectas. Eh, Se llegó a pensar también que era algún mandatario, algún presidente de algún país. Al final lo que se hace con eso es juzgar a alguien cuando no nos toca a nosotros juzgar, nosotros nos toca hacer una exégesis bien profunda de este texto para darnos cuenta de que Babilonia la Grande es el demonio. No hay nadie más negativo que el demonio, no hay nadie más negativo que el demonio que se presenta como el príncipe del mal, y de hecho lo es. Y es por eso que cuando ya hablamos de Babilonia, que es el mal definitivo, eh, ese mal que se encontraron los judíos cuando viajaron a Babilonia y tenían que trabajar como esclavos, por eso ellos consideran que cualquier índice del mal se refiere, ¿verdad? A Babilonia como el gran, digamos, eh, el gran, eh, el, el gran seductor del mal, que es Satanás, el demonio. Cuando cae es porque ya es definitivamente el fin del mundo, porque es donde termina el mal, ¿verdad? Entonces, no pensemos que es alguien de la tierra, no pensemos que es alguien que tiene un poder desde el punto de vista humano, pensemos que es el demonio. Y la lucha del cristiano, como dice San Pablo, no es contra carne ni sangre, sino contra huéspedes espirituales de maldad. O sea, nos estamos refiriendo en este caso al demonio. Entonces dice, cayó Babilonia la Grande. La prostituta, y el sentido de la prostituta es porque traiciona a Dios. Y traiciona a Dios buscando otros tipos de religiones, otros tipos de adoración que no sea Dios. Claro, obviamente nosotros entendemos muy bien
¿Qué sentido tiene esto de la prostituta? Babilonia como la prostituta, o sea, el demonio es el alejamiento de Dios. Y es la prostituta porque ha traicionado a Dios y se ha ido con otro. Por eso es el sentido de la prostituta, ¿verdad? Entonces, Babilonia es la prostituta porque se ha alejado de Dios y ha adorado a los ídolos. Versículo 9. Un tercer ángel pasó después, clamando con voz fuerte. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y se deja marcar la frente o la mano, tendrá que beber también el vino embriagante de Dios que está preparado, puro, en la copa de su enojo. Será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Vean que nos dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y se deja marcar la frente o la mano. O sea, estamos hablando ya del satanismo. La adoración de la bestia es el satanismo. Son los que adoran a Satán, al demonio. Hay gente que adora al demonio. Hay mucha gente que adora al demonio, sea implícito o explícito, pero lo adora. Sea que lo hace abiertamente, sea que lo hace implícitamente, sin hacerlo directamente, pero sí indirectamente lo está haciendo. Y se deja marcar en la frente o la mano, o sea, se deja marcar por el demonio, entonces tendrá que beber también el vino embriagante de Dios que está preparado puro en la copa de su enojo. O sea, va a beber el vino, pero el vino del enojo de Dios. Y dice, será atormentado con fuego y azufre ante los ángeles y ante el Cordero. No hay reposo, versículo 11, no hay reposo ni de día ni de noche para los que adoran a la bestia y a su imagen, ni para quienes se dejan marcar con la marca de su nombre. El humo de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. Vean cómo nos está hablando de que no hay reposo ni de día ni de noche. Y que esa marca del demonio es una marca que permanece para siempre. Versículo 12. Este es el tiempo de aguantar a los santos para todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es el tiempo de aguantar para los santos. Claro, es un tiempo de espera. Es un tiempo de espera, es un tiempo de reflexión. Es tiempo de aguantar para los santos, para todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. O sea que llega el momento en el cual se aguarda, se espera a los santos, que son todos aquellos que de alguna manera u otra pues guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Entonces es un tiempo para aguantar para los santos, o sea, de soportar para los santos. Entonces oí una voz que decía desde el cielo, escribe esto, felices desde ahora los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, pues sus obras los acompañan. Escribe esto, felices ahora los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, pues sus obras los acompañan. Entonces, nos está hablando de eh, una voz que aclara específicamente que no debemos seguir la voz del demonio. El demonio es aquel que va a beber de esa copa de la ira de Dios.
Y los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús, van a ser salvados. Y son felices los que han muerto porque están descansando de sus fatigas. Dice, sus obras los acompañan, o sea, son aquellos que sus obras han demostrado su amor por Dios. Versículo 14. Continuó la visión, apareció una nube blanca y sentado sobre la nube uno como hijo de hombre, que llevaba una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Entonces continúa la visión, aparece una nube blanca, sentado sobre la nube, uno como hijo de hombre, que llevaba una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Salió del santuario otro ángel clamando con voz potente al que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y cosecha, porque ha llegado el tiempo de cosechar y la cosecha de la tierra está a su punto. Vean, esto es un recurso literario que es el símil que usa mucho la Biblia y nos está aclarando que no específicamente le está hablando de un cultivo, no específicamente está hablando eh, de nada desde el punto de vista natural. Dice, mete tu hoz y cosecha, porque ha llegado el tiempo de cosechar, o sea, ha llegado el tiempo de recoger, ¿ok? Si Dios te ha dado la oportunidad para convertirte, para acercarte a Él, ya llega un momento que es el punto final donde hay que cosechar, o sea, hay que recoger a aquellos que van a ser salvados. Entonces nos está hablando de que este acto, este acto de recogida, ¿verdad? De alguna manera del cultivo de Dios, no es una recogida material, sino más bien una recogida espiritual. O sea, recoger a quienes realmente han amado y obedecido a Dios. Entonces, la tierra está preparada, sacan la hoz afilada, y ustedes ven donde dice, versículo 16, el que estaba sentado en la nube lanzó su hoz a la tierra y la tierra fue secada. Entonces un ángel que también llevaba una hoz afilada salió del santuario celeste. Otro ángel, el que estaba encargado del fuego, salió del altar y gritó al que llevaba la hoz afilada: mete tu hoz afilada y cosecha los racimos de la viña de la tierra, porque ya están bien maduros. Entonces el ángel metió la hoz e hizo la vendimia, echando todos los racimos de uva en un gran lagar de la cólera de Dios. O sea, todo esto de la cosecha es, la tierra ya está madura, ya tenemos que recoger a los creyentes. Y por eso hay que meter la hoz para recoger a los creyentes. Entonces, no pensemos en que es algo material específicamente, sino que es algo espiritual, puramente espiritual. Versículo 19. Entonces el ángel metió la hoz e hizo la vendimia, echando todos los racimos de uva en el gran lagar de la cólera de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y del lagar brotó tanta sangre que llegó hasta la altura de los frenos de los caballos en una extensión de 1.600 estadios. Vamos a darnos cuenta. Está hablando 1.600 estadios. ¿Ya? Entonces, vean cómo nos está hablando de
de una tierra que va madurando en la fe, que se va preparando para el encuentro con el Señor, y por lo tanto es el momento en el cual se ciega, se recoge la vendimia y se recogen aquellos frutos que realmente están ya hechos. Y esa es la salvación. Acuérdense que vamos a pasar por un proceso de salvación que también tenemos parte nosotros en él. Y por eso es que nos dice, brotó tanta sangre que llegó hasta la altura de los frenos de los caballos en una extensión de 1600 estadios. O sea que si nos ponemos a ver, nos está hablando del final de los tiempos, eh, y que en ese sentido la salvación nos llega por Jesús. Vean cómo hay una vendimia. Hay una vendimia que no pasa por nada sencillo, difícil, porque ahí dice, tiene que pasar por la cólera de Dios. Pero esas uvas son exprimidas y ahí es donde brota la sangre, el símbolo de la sangre del cordero, ¿verdad? Como sabemos. Y esa sangre del cordero redime la humanidad, redime la humanidad. Vamos a ver el versículo 15 que es sumamente chiquito. Vamos a ver lo que es muy pequeño. Capítulo 15, perdón. Capítulo 15, versículo 1. Vi luego en el cielo otra señal grande y maravillosa. 7 ángeles que llevaban 7 plagas. Las últimas, porque con ellas se consuma la cólera de Dios. O sea, ya es la última. Es el fin, digamos así. Porque viene entonces esta, estas plagas, ¿verdad? Estas 7 plagas que atacan a la tierra. Versículo 2. Vi también como un mar de cristal destellante y a los vencedores de la bestia, de su imagen y de la cifra de su nombre, que colocaban sobre el mar de cristal, llevando las arpas celestiales en sus manos. Estos cantan el cántico de Moisés, servidor de Dios, y el cántico del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justicia y verdad guían tus pasos. ¿Quién no dará honrar y gloria a tu nombre, Señor? Tú solo eres santo y todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti porque sus fallos se han dado a conocer. Se han dado a conocer. Vean qué interesante. Es el momento de, de la revelación de Dios. Es el momento culmen de la revelación de Dios. Por eso es que hablan en este cántico, que es un cántico que rezamos también en las vísperas, en varios días de la semana, eh, que precisamente empieza allí. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Versículo 4. ¿Quién no dará honor y gloria a tu nombre, oh Señor? Tú solo eres santo, y todas las naciones se postrarán ante ti, porque tus fallos se han dado a conocer. Después se abrió el santuario de la tienda del testimonio, ¿verdad? En el versículo 6 nos dice, y salieron del santuario los 7 ángeles portadores de las 7 plagas,
vestidos de lino puro, resplandeciente y ceñido su pecho con cinturones de oro. Uno de los cuatro vírgenes, perdón, uno de los cuatro vivientes entregó a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de furor de Dios. Y versículo 8. Entonces el santuario se llenó de humo para estar allí la gloria de Dios y el poder de todo que mediante, perdón, gloria a Dios y su poder, de modo que nadie podía entrar en él hasta que se consumaran las 7 plagas de los 7 ángeles. O sea, se van dando los signos poco a poco. Aquí se nos explica, evidentemente, el cántico, que es muy importante. Se nos explica las plagas también, que son muy importantes. Recuérdense que no son plagas materiales. No piensen que es una plaga del punto de vista material. Puede que sí, pero lo interesante de la Biblia es comprender que todo esto tiene un simbolismo muy profundo. O sea, está hablando de las plagas como el signo del pecado, los 7 pecados capitales. Los, los 7 pecados capitales. Entonces, es normal que nosotros nos encontremos con este texto que nos está hablando de la maldad, no nos está hablando de alguien, de una persona. La Babilonia es la maldad. Y obviamente aquí cuando nos habla de que hay una maldad también en aquellos que sirven al demonio y que por ende terminan con él, junto con él. Muy bien, entonces el santuario se llenó de humo para estar allí la gloria de Dios y su poder, de modo que nadie podía entrar hasta que se consumaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Muy bien, muy bien. Vamos entonces, antes de dar la palabra a las preguntas y tal, vamos a proseguir con el último capítulo de la noche de hoy, que es el capítulo 16. Oí una voz potente que desde el santuario gritaba a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. O sea, nos está hablando del furor. Sabemos, Dios tiene furor, Dios es un Dios fuerte, pero no podríamos nosotros hablar específicamente de un furor de Dios. Dios es fuerte, Dios es misericordioso, pero a la vez es fuerte, es muy determinado, muy determinado. Eh, Cuando llega esta frase del furor de Dios, debemos entenderlo no como un Dios agresivo, porque no lo es. Es un Dios de misericordia, es un Dios de consuelo, de paz. Solo que habla del furor porque podemos identificar eh, el alejamiento de Dios como un castigo. Y de hecho, nosotros los seres humanos no buscamos el alejamiento de Dios. Dios no es furioso contra nosotros, al contrario, es súper misericordioso. Entonces, si leemos un trozo
del Apocalipsis, y nos damos cuenta de que nos está hablando de un furor que parecería como si Dios fuera irascible. Ya sabemos que es simbólico. Y es simbólico porque, de alguna manera u otra, Dios no es un ser humano. Y como nosotros lo imaginamos, como si fuera un ser humano, como nosotros, que tuviese rencor, que tuviese furor, etcétera, pero Dios no tiene eso, porque esos son pecados. Entonces, el furor de Dios vamos a entenderlo como la firmeza de Dios. Dios es firme. Dios es firme y Dios te dice, te trato con misericordia, pero soy un Dios celoso. Y Dios no es que va a ser irascible contra alguna persona o a volcar furor, porque Dios no experimenta furor, no experimenta ese tipo de sentimientos. Entonces, tenemos que imaginarnos un Dios de misericordia, no un Dios de furor, no un Dios de venganza. Pero claro, hay un furor de Dios en el sentido de que hay un alejamiento de Dios. ¿Ok? Versículo 2. Salió el primero, vació su copa sobre la tierra y se produjeron úlceras malignas y dolorosas en las personas que llevaban la marca de la bestia y se postraban ante su imagen. A toda persona que se aleja de Dios le pasan cosas malas. ¿Ok? Versículo 3. El segundo ángel vació su copa al mar y hubo sangre como de desangrado y todo lo que vive en el mar pereció. Bien, vamos a meditar bien profundamente en esto porque fíjense que nosotros no podemos hablar de un Dios que castiga. No podemos hablar de un Dios que está en contra del hombre o que tuviese furor o que tuviese eh, de alguna manera como venganza sobre el hombre. El furor de Dios es el alejamiento. Y los que adoran la bestia, o sea, los que llevan la marca de la bestia, que algunos se ponen a hablar, que si son esto, que si es esta religión, que si es la otra y tal, que lleva la marca de la bestia es el satánico, el que le ha dado culto a Satanás, el que se ha alejado de Dios. Esos son los marcados por la bestia. Entonces ahí nos dice que esas personas llevaban la marca de la bestia, se postraban ante la imagen de la bestia. Y ellos son los que sufrieron úlceras malignas, dolor. Versículo 3. El segundo ángel vació su copa en el mar y hubo sangre como de sangrado y todo lo que vive en el mar pereció. El tercer ángel vació su copa sobre los ríos y sobre los manantiales de agua que se convirtieron en sangre. Entonces, el tercer ángel vacía la copa sobre los ríos y estos se convierten en sangre. Recuerden que la sangre es el simbolismo de la redención. Y luego en el versículo 5 nos dice, yo oí al ángel de las aguas que decía, tú
El que eras y eres el santo, eres justo al castigarlos de ese modo, pues ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Tú le has dado de beber, tú le has dado a beber sangre, bien se lo merecían. Entonces oí otro grito que venía del altar. Sí, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos, ¿verdad? Entonces, tus juicios son verdaderos y justos. Dios no hace un juicio injusto. Cuando Dios da un juicio, es un juicio justo y verdadero. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y su calor comenzó a quemar a la gente. Los hombres fueron abrazados y empezaron a insultar a Dios, que tiene poder sobre tales plagas, en vez de reconocerle y darle gloria. El quinto ángel venció su copa sobre el trono de la bestia, y al instante su reino quedó sumido en tinieblas, y la gente se mordía la lengua de dolor. Insultaron al Dios Altísimo a causa de sus dolores y de sus llagas, pero no se arrepintieron ni dejaron de hacer mal. Acuérdense que quien es satánico, quien adora a la bestia, no va a dejar, o sea, va a seguir. Por eso es que nos dicen, no se arrepintieron ni dejaron de hacer el mal. El versículo 14 nos dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Recuérdense los ríos de la antigüedad, el Éufrates y el Tigris, que era donde estaba antiguamente ubicado el Edén. Sus aguas se secaron, dejando un paso libre para los reyes de Oriente. ¿Okay? Versículo 13. Y vi que de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta salían tres espíritus inmundos que tenían aspecto de ranas. Aquí vamos a detenernos porque es importante cuando se habla de el dragón, la bestia y el falso profeta. Como sabemos, la bestia es el demonio. No podemos decir la bestia es un ser humano, es una persona. Sabemos que la bestia es el demonio, que es el que va a ser definitivamente vencido. No hay más nadie, no hay nadie más malo que el demonio. No existe. Entonces, no podemos buscar en otra parte, sino buscarlo precisamente en la interpretación de la bestia, que es el demonio. Eh, Además del demonio, se nos habla también, o sea, aparte de la bestia, se nos habla del dragón, ¿verdad? Y este dragón, ese sentido de la palabra de Dios que no ha caído en la tierra buena. Y por lo tanto, eh, el dragón es el símbolo, en este caso, del alejamiento de Dios, de las personas que siguen a la bestia. Y este dragón, que obviamente es el símbolo también de la maldad en la tierra, eh, podemos encontrar una simbología para el dragón en el demonio, en el mal. Y el falso profeta sería aquel que anuncia el mal, o sea, anuncia la confusión. Ese es el falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? No podemos culpar a una religión u otra por quién es el falso profeta. Tampoco podemos decir que es un presidente, que es un líder, etc. El falso profeta es todo aquel que profetiza en contra de los mandamientos de Dios, porque acuérdense que estos mandamientos van a ser
la regla sobre la cual se nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Entonces, el falso profeta anuncia eh, la maldad, anuncia el vicio, anuncia el pecado que va en contra de los 10 mandamientos. Entonces, por eso es que nos habla del dragón, de la bestia y del falso profeta. Vamos a ver donde nos dice, bueno, lo que estábamos hablando, y vi que de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta salían 3 espíritus inmundos que tenían aspectos de rana. Entonces, salen espíritus que son espíritus inmundos. ¿Y de dónde salen? Obligatoriamente tiene que ser del mal, de la maldad. Es el demonio. Demonio es el falso profeta, el demonio es la bestia, el demonio es ese dragón que se va manifestando de diferentes maneras, pero en realidad es el mal, es el demonio. Dice el versículo 14, son espíritus diabólicos que pueden hacer milagros y se dirigen a los reyes del mundo entero para convocarlos para la batalla del gran día de Dios el Todopoderoso. O sea, pueden hacer milagros. Quiere decir que como es un ángel, tiene también sus capacidades, el demonio. ¿Ven? Pueden hacerlo, pueden hacer milagros. Versículo 16. Miren que vengo como un ladrón. Feliz el que se mantiene despierto, no se quita la ropa, porque así no tendrá que andar desnudo, no se verán sus vergüenzas. De esto se ha hablado muchísimo. El fin del mundo, Dios viene como un ladrón. Un ladrón no te va a decir, tal día voy a robar en tu casa. Un ladrón, cuando va, va. ¿Ok? Entonces, es como un ladrón en la noche. O sea, llega el momento en el cual el mundo está maduro para el final y ya se da el final. Muy bien, vamos entonces al versículo 16. Los reunidos en el lugar llamado en hebreo Armagedón o Armagedón, o sea, cerros de Megiddo, y es el lugar, ¿verdad? El Armagedón es el lugar donde se reúnen para el final. El séptimo ángel vació su copa en el aire. Entonces salió una voz del trono que se escuchó fuera del santuario y decía, está hecho, está hecho. Versículo 18. Se produjeron relámpagos, retumbar de truenos y un violento terremoto. Nunca hubo terremoto tan violento como este desde que hay hombres sobre la tierra. O sea que el final de los tiempos se nos va a acompañar con aspectos también sobrenaturales. Aspectos sobrenaturales que pueden ser terremotos, ¿verdad? Y estos terremotos tan violentos son precisamente ¿para qué? Para exterminar la tierra. Para terminar, porque acuérdense que en ese momento la tierra va de nuevo a ser lo que era antes de su existencia. ¿Ok? Versículo 19. La gran ciudad se abrió en 3 partes y las ciudades de las naciones se desplomaron. Acababan de acordarse ante Dios de la gran Babilonia y le iban a pasar la copa de vino puro de su ira. De su ira. Entonces, ¿cuál es esta gran ciudad? No sabemos. Puede ser Jerusalén, puede ser Roma. En aquella época eran muy famosas Jerusalén, Roma.
como capitales del naciente grupo, ¿verdad? De creyentes. Lo que sí nosotros sabemos es que la gran ciudad es el símbolo de lo que vamos a vivir en el más allá. ¿Se recuerdan siempre? Decimos la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén al final de los tiempos. Versículo 20. Entonces los continentes huyeron y las cordilleras desaparecieron. Enormes granizos como un quintal cayeron del cielo sobre la gente y los hombres insultaron a Dios por la desastrosa granizada, pues fue una plaga tremenda. Fíjense, vienen los insultos a Dios, viene la desaparición del mundo con signos muy claves desde el punto de vista natural. ¿Ven? Una granizada, un terremoto. ¿Ven? Entonces, una plaga tremenda, desastrosa. Es el signo del fin. Esas plagas son el signo de que hemos terminado nuestra vida en la tierra. Muy bien. Quiero pasar al chat a ver si eh, tengo algunas preguntas. No, no hay ninguna. Vamos a dar entonces, si no hay en el chat, vamos a dar la posibilidad de dialogar entonces. Vamos a darle la posibilidad a los hermanos de reactivar sus micrófonos y hacer preguntas, comentarios de estos 3 capítulos. Muy bien. Yo creo que les he dado la posibilidad de reactivar los micrófonos. Si alguien quiere participar. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta sobre estos 3 capítulos que hemos visto? Buenas noches, padre. Buenas noches. Buenas noches a todos. Yo solo quiero comentar que personalmente creo que estos 3 capítulos son como el plato fuerte en cuanto conocemos o hemos escuchado del Apocalipsis, porque es aquí donde realmente se nos ha, tal vez nos hemos mal informado un poco en relación a lo que habla todo este libro, pues, y el temor que viene y radica al leerlo, porque pues nos habla de la bestia, nos habla de todo lo que posiblemente causa como una impresión de susto, de miedo, al tener la idea de que todo esto va a suceder. Y erróneamente malinterpretado quizás, pero yo particularmente creo que voy a volver a leer, volver a ver la grabación que queda en YouTube porque eh, es un poco contradictorio desde el punto de vista pues humano, que quizás por tanta simbología y de cuestiones de terror
mal empleada la palabra, nos pueda causar eso, ¿no? Precisamente el miedo de este libro, de leerlo, de entender lo que el apóstol San Juan vio a través de sus visiones, valga la redundancia, y saber que, y cómo poder saber que este tipo de visiones son un mensaje de amor. Entonces, solamente eso quería comentar. Ok. Sí, no, ciertamente estos capítulos son como el meollo de la manifestación del fin. Un poco catastrófico porque obviamente debe serlo. Recuérdense que estamos hablando del final. Entonces, claro que es un poco catastrófico, pero, pero si ustedes lo ven, detrás de todo está siempre la mano de Dios que rescata, ¿verdad? O sea, se está hablando del demonio, se está hablando de la manifestación del mal, el fin del mal, pero por otra parte está la misericordia de Dios que rescata, la misericordia de Dios que marca en la frente. Ah, acuérdense que siempre la marca de la frente es el signo de todos los judíos de que han sido marcados para algo. Al salir de Egipto también son marcados en la frente. Todos aquellos que de una forma u otra pues van a recibir la salvación, ¿verdad? Sí son capítulos muy interesantes porque se nos muestra mucho, sobre todo la figura del demonio, parece mucho. La bestia, la bestia. La bestia, esos tres personajes de la bestia, el dragón y el falso profeta, son clásicos en este capítulo. Y es inútil que nosotros busquemos siempre como que quién podría estar detrás de la bestia o del dragón o del falso profeta, cuando nosotros sabemos que es el autor del mal, es el demonio. El demonio es el que se caracteriza por ser la bestia, por ser ese dragón, por enviar el falso profeta que es quien viene, obviamente, en nombre de él, del demonio. Pero detrás de todo, la misericordia de Dios siempre es hermosa, ¿no? Que a pesar de la destrucción y de todo esto, Dios rescata a sus hijos y Dios escucha a quien clama a Él. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Buenas noches, padre. Buenas noches. Sí. Esos tres me acuerdan mucho el libro de Jeremías, como si estuviera hablando en el libro de Jeremías, que es cuando él está advirtiendo y advirtiendo a, a los pueblos de sus pecados y se lo está recordando también en el libro los pecados y lo dice con mucha autoridad y con mucha urgencia. Y aquí en estos tres parece hacer lo mismo, Mm, como pidiéndonos casi con una desesperación, como con miren, eh, oigan, vean, eh, el pecado va a doler. Y eso es lo que va a decir, porque eso es lo que en sí es dolor. El pecado duele, el pecado va a doler y nos va a doler sin ninguna falta. Nadie mm, se va a escapar del dolor del pecado. Nadie se va a escapar. Y entonces, pues el Señor lo que le duele, y por lo que yo entiendo, no es tanto la ofensa a Él, ujú, sino lo que a Él le duele es saber lo que vamos a sufrir por el pecado. ujú, O sea, el dolor de nosotros es lo que le duele a Él. Eso es lo que le duele a Él, el dolor que vamos a tener por causa del pecado. Y entonces eso es lo que a él le duele. Y, y a veces como en Jeremías
en estos 3 capítulos así, donde él está poniendo el pecado así tan, hablando tanto y hablando del dolor, de las plagas, los tormentos, esto y todo eso es símbolo del pecado, símbolo del dolor que va a causar el pecado, el dolor del pecado. Y entonces, pues él está como advirtiendo y se oye como si fuera una desesperación. Oigan, miren, vean, entiendan el dolor del pecado. Vuélvanse a mí y eviten ese dolor. Y eso es lo que, para mí, lo que estoy entendiendo en eso. Y que es lo mismo que más o menos se entendería en el libro de Jeremías. Claro. No, y tú has tocado un tema muy interesante, porque fíjate que el signo del dolor en la Biblia es precisamente el signo del pecado. Si no es por el pecado, no hay dolor, obviamente. Pero el pecado es el que trae el dolor a la tierra. Y, y estas plagas, esta maldad que nosotros vemos que hay en el Apocalipsis es producto del demonio. El pecado y el demonio son los que traen esta destrucción al mundo. O sea, el mundo, como sea, desde el punto de vista material, como tuvo un inicio, va a tener un final, pero el final lo produce el demonio, lo produce el pecado. Y ahí es donde viene entonces esa intervención de la bestia, que es tan clásico del Apocalipsis en diferentes capítulos, y es producto de la acumulación de pecado. Mientras más el hombre va contra el hombre, y aquí es donde vienen las guerras, los inventos cada vez más en contra de la propia humanidad, o sea, cuando se inventa muchas veces para la maldad, como por ejemplo la invención de la bomba atómica, siempre es el pecado, es la búsqueda de la maldad la que hace que la tierra, que el mundo vaya deteriorándose, es ese deseo desenfrenado de producir lo que sea a pesar em, de no poder, porque el mundo obviamente no aguanta más toda la cantidad em, de cosas sucias, ¿verdad? Que le estamos metiendo al mundo y a la atmósfera y a todo. Obviamente todo eso provoca el fin, colapsa. El mundo colapsa porque ya no puede más. Y las plagas y el dolor que obviamente se sufre en el mundo es producido por el pecado. El pecado es el que ha hecho que todas esas cosas, el mal y el pecado, es que hace que todas esas cosas puedan después acabar con el mundo en el que vivimos. Sí, es una buena reflexión, ¿verdad? De parte tuya. Y es bueno también que tengamos en cuenta que, que el fin viene no solamente porque todo lo que tiene inicio va a tener un fin desde el punto de vista material, sino porque el fin se precipita producto de un mal manejo, y ese es el pecado. El pecado es el mal manejo del mundo, de los recursos naturales, de todo, ¿verdad? Muy bien. Padre, buenas noches, soy Claudia. Pues, Claudia. Yo quisiera que usted me explicara sobre este versículo 8, donde dice, y un segundo ángel le siguió diciendo, cayó, cayó la gran Babilonia, la que dio a beber a todas las naciones el vino del furor. Yo he escuchado como más que otras ocasiones a los hermanos de las sectas protestantes hablar de la Babilonia, la prostituta, pero se refiere, ellos hablan de la Iglesia Católica, ¿verdad? Casi nunca, yo nunca he hablado con un hermano separado, protestante, esperado, no sé cómo exactamente se le debe llamar, ¿verdad? Pero yo sé que
o he escuchado, y corríjame por favor para que si yo vuelvo a escuchar eso, yo pueda defender, ¿verdad? A la iglesia diciendo que Babilonia es la prostituta y en realidad que es una ciudad que esta ciudad conecta diferentes lugares, diferentes ciudades. Por eso es una ciudad donde hay tanto vicio que, bueno, había tanto vicio sobre prostitución, sobre todo lo que es vicio, que había tanto que ahí pasaban las personas o los hombres se enviciaban, eran infieles y todo lo que no es del agrado del Señor. Entonces, todos los que pasaban por ahí caían en pecado, como dice, es el mismo enemigo ahí en ese lugar, entonces el que reina, ¿verdad? Entonces, que de esa manera, por eso, o sea, ellos no lo entienden que no se está refiriendo a la Iglesia Católica, que parece que conectaba también a Roma o los que iban para allá, algo así vagamente me recuerdo. Entonces yo quisiera saber si es verdad eso, que no es porque la iglesia fuera la prostituta, sino que es una ciudad que conecta a ir a Roma y que todos los que pasaban ahí se enviciaban y hacían todo desastre, todo tipo de pecado. Entonces, pues, Claro. explíqueme, por favor. Sí, mira, obviamente, lamentablemente la iglesia protestante ha buscado siempre de alguna manera atacar a la iglesia católica y la considera como si fuera una enemiga, lo cual nosotros no hacemos nunca eso y me gusta siempre decírselo a los protestantes, siempre les digo, es interesante ver cómo ustedes buscan la iglesia católica para atacarla como si fuera enemiga. Sin embargo, la iglesia católica nunca ha hecho eso con los protestantes, al contrario, los considera hermanos protestantes. No tenemos las mismas ideas, pero no Ujú, son enemigos de nosotros. Sin embargo, ujú, ellos consideran la Iglesia Católica enemiga. Claro, al tú considerar la Iglesia Católica como enemiga, la tienes que poner en lo peor, obviamente. Es como que tú le ujú, digas, por ejemplo, no sé, quiénes podrían ser enemigos. No sé, en el mundo hay mucha enemistad, por ejemplo, entre, pongamos, Estados Unidos y Rusia, por ujú. ejemplo, Estados Unidos e Irán. Entonces, claro que uno va a ver al otro como enemigo. Entonces, este va a decir, tú eres la prostituta o tú eres la... Oh, ok, ok. Ujú. Entonces, eso surge, no surge sobre la base de nada real, sino surge simplemente porque lamentablemente ellos ven siempre al otro como el enemigo. Entonces, podemos decirle, qué interesante porque la iglesia protestante siempre nos considera a nosotros, la iglesia católica, como la prostituta, pero la iglesia católica nunca ha dicho que la iglesia protestante ha sido la prostituta. Probablemente a alguien se le ocurra, lo diga por una cuestión de desahogo, pero no es nada oficial. Oficial, siempre la iglesia católica ha interpretado la Gran Babilonia es el mal. Claro, Ujú. si nosotros nos fijamos en qué era lo que estaba pasando en esa época, Babilonia es el signo del pecado, el signo del alejamiento de Dios, porque ellos tenían otro tipo de religión y por eso es que le llaman prostituta, porque los babilónicos obligaban a los judíos que llegaban allí para trabajar, para esclavizarlos, los obligaba a adorar a esos dioses de Babilonia. Entonces, por eso le llaman Ujú. Babilonia la prostituta. ¿Por qué? Porque se Oh, tenían que prostituir, pero prostitución no de prostitución desde el punto de vista humano, ajá, ujú. no, sino la prostitución es abandonas a tu Dios verdadero para adorar otros dioses. Entonces, por eso dicen Babilonia la prostituta, porque Babilonia hacía que estos judíos que creían en el Dios verdadero adoraran otros dioses falsos. Y por eso entonces hacía la prostitución, o sea, salir del Dios verdadero, abandonar al Dios verdadero para asumir al Dios falso. De hecho, hay mucho en el Antiguo Testamento cuando hablan de Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Que no permite, etcétera, etcétera, que hayan otros dioses y tal. Esa es una manera de entender la mentalidad de Babilonia. Ahora, se habla muchas veces también de Roma, porque en Roma existían orgías, Roma era lo peor en aquella época. Cuando los cristianos empezaron a evangelizar Roma, Roma era un desastre. El emperador romano
era un criminal. Se hacían orgías en los pasillos de los palacios de Roma, incluso en las termas, donde donde los romanos iban a tomar el agua caliente, que era el agua termal y tal, y hacer los baños, pues habían orgías, etcétera. Existía una corrupción muy grande en Roma y por eso incluso alguien llegó a llamar eh, la prostituta a Roma. Y por eso entonces es que empezaron también los evangélicos a decir, ah, bueno, pues Roma, como Roma está el Papa, bueno, pues ya la Iglesia Católica ya se asumía, pero no tienen una base donde decir que por qué la Babilonia es la Iglesia Católica cuando la Babilonia en realidad está hablando de la maldad, o sea, el pecado, la prostitución, lo que se vivía en esa época del Imperio Romano. Nosotros los católicos siempre hemos hablado de la Gran Babilonia, es como la ciudad de la maldad y identificándolo en aquella época donde escribe Juan. Juan escribe en un contexto donde Roma era la Gran Babilonia. Le llamaban eso la Gran Babilonia precisamente por la cantidad de pecados que había en esa época. Recuerden que Roma era regida por un emperador romano que, que básicamente era completamente contrario a la religión y donde habían prácticas completamente contrarias a la religión. Entonces, la Gran Babilonia no tiene ningún tipo de fundamento decir que sea una iglesia, porque de hecho no se me ocurriría a mí tampoco decir es la iglesia evangélica o son los testigos de Jehová o son tal, porque en realidad la Gran Babilonia lo que nos está hablando es la madre de los pecados. La madre del pecado, de la prostitución, del alejamiento de Dios. Entonces, aquí estamos hablando no de alguien en específico. Recuérdense que no podemos buscar en la Biblia a alguien específico, como decir quién es este ángel o quién es esta ciudad o quién es esta, cuando es todo en sentido figurado lo que pasará al final de los tiempos. Y al final de los tiempos no sabrá ni siquiera ya Roma que se habrá convertido, o Babilonia, que ya ni siquiera se habla de ella, que no ni siquiera existe, pongamos, no, en aquella época sí existía la Babilonia, ahora en esta actualidad no existe la ciudad de Babilonia como tal, como ciudad. Entonces, no es algo material, puntual, que digamos, es esta o es la otra. Simplemente la Gran Babilonia es el gran pecado. Sabemos que vivirá la humanidad vivirá la Gran Babilonia porque es la prostitución, o sea, dejar a Dios para aceptar otros dioses, o sea, prostituirse religiosamente, no prostitución desde el punto de vista sexual, sino la prostitución religiosa, o sea, de abandonar a Dios para obedecer a otros dioses que son obviamente el pecado, los vicios, el alejamiento de Dios. Entonces, si nosotros buscáramos con qué nosotros podemos identificar la Gran Babilonia, evidentemente vamos a identificarla con el pecado. En el mundo estamos viviendo pecado. O sea, hay que decirlo a los evangélicos, mira, estamos viviendo alejamiento de Dios en todo sentido, desde el punto de vista en los políticos, en la sociedad en general, en la juventud actual, en todo. Estamos viviendo el pecado, estamos viviendo cada vez más el alejamiento de Dios. Incluso la iglesia va perdiendo también adeptos, va perdiendo seguidores. ¿Por qué? Porque el pecado va sumando. Lamentablemente, es lamentable. Entonces, es inútil que hagamos como la guerra entre nosotros, buscando quién es la Babilonia, cuando tenemos el pecado en el mundo que tiene que ser evangelizado. Entonces, ahí hay que enfocarse. Creo que ahí hay que enfocarse, más que nada. Ujú. Muy bien, entonces, Supongamos, padre, ¿me escucha? Perdón. sí, sí, te Ajá, oigo. supongamos, yo que soy católica, ¿verdad? Ujú. Y yo estoy adorando a Buda,
eso quiere decir que yo ya me estaría entonces prostituyendo, ¿verdad? Esa es Religiosamente. la idea. Esa es la Ah, idea ok, que tenían los ok. judíos de la prostitución. No era la Ah, ok. prostitución Ujú, desde el punto de ujú. vista, porque Sí. fíjate que Ujú. Babilonia no era tampoco una ciudad como lo era Roma, que sí había prostitución como tal. Ok. Babilonia más bien era una ciudad tranquila, no es una ciudad pero la prostitución que había en Babilonia era precisamente a esa, que tenían dioses babilónicos que Ujú. obviamente los judíos eran obligados a adorar ese tipo de dioses. Incluso al regreso a Babilonia es cuando los judíos empiezan a escuchar de nuevo la Torá y lloran. Bueno, se recordarán los libros de Esdras y Nehemías, sobre todo, que el pueblo se reúne en torno al profeta y llora porque se dan cuenta de que habían abandonado a su Dios para adorar otros dioses y regresan a la tierra para adorar al Dios verdadero. Ujú. Pero Ok. sí, realmente la Gran Babilonia en cuanto a la prostitución, es el abandono de Dios para adorar otros dioses. Yo creo que durante los siglos nos hemos enfocado mucho en lo que es el sexto mandamiento siempre, la cuestión de la prostitución o los pecados sexuales. Pero fíjense que los judíos desde la antigüedad no, no se hacían tanto enfoque en los pecados sexuales como el peor pecado, que es el de abandonar a Dios e irse con otros dioses, con otros tipos de religiones fuera del Dios verdadero. Y aquí es donde viene entonces, y es evidente, eh, la alusión que se hace a Babilonia por el hecho de que ahí es donde los judíos aprenden a adorar a dioses falsos. Entonces, cuando se nos hable de prostitución, en este sentido, ¿verdad? De la palabra de Babilonia, pensemos siempre en una prostitución desde el punto de vista religioso. No tanto del sexto mandamiento, que eso fue después que vino todo ese enfoque, porque claro, obviamente en Grecia y en Roma se vivían esas orgías, etcétera, y bueno, se enfocó la iglesia más en atacar al sexto mandamiento, pero en realidad lo que siempre los judíos tuvieron en cuenta más que nada era la perseverancia, la perseverancia en Dios, la perseverancia en seguirlo en su palabra. Muy bien, Gracias, Padrecito. gracias a ti. Ujú. Sí, es bueno siempre eh, como enfocarnos un poquito también en esto que nos ofrece la Sagrada Escritura y el Apocalipsis para aclarar también algunas dudas que no nos dejemos. Yo digo siempre, nosotros tenemos que estudiar no para convencerlos a los evangélicos porque es imposible. Un testigo de Jehová, por ejemplo, es casi imposible convencerlo porque ellos son muy rígidos, muy imposibles de, de, de cambiar. Pero sí lo tenemos que hacer sobre todo para nosotros, para convencernos a nosotros, para ayudarnos a nosotros a tener una formación clara. ¿Okay? No convencer a nadie porque al final nadie se convence por otro, y mucho menos personas que son muy rígidas, muy sectarias, ¿verdad? Como son los testigos de Jehová y tal, sino para nosotros los católicos que tenemos que conocer la verdad, que tenemos que amar la verdad y poder nosotros mismos orientarnos, capacitarnos, aprender y ser fuertes en nuestra fe. Eso es lo más importante. No para otro, porque al final lo que piense otro, bueno, cada quien tiene sus ideas y se les respeta, pero sí para nosotros, porque eso es muy importante, que nosotros estemos bien formados y bien capacitados para poder asumir el reto a lo cual nos enfrentamos en la sociedad moderna, que es este cúmulo de ideas que vienen de diferentes lugares, que la nueva era, o sea, no solamente religioso, sino también antirreligioso, como la nueva era, como diferentes pensamientos
contrarios a la religión, ¿verdad? Bien, vamos entonces nosotros a recibir la bendición de Dios porque bueno, ya nos quedan 15 minutitos o menos, 14 minutitos para que Vanesita también les va a dar algunos avisos sobre el lunes próximo que no tenemos la clase, vamos a tenerlo libre. Y es porque, bueno, yo voy a estar ocupado con trabajo, no es porque el fin de semana largo. Aunque, bueno, algunos de ustedes seguramente van a tomar el fin de semana largo porque el próximo jueves es Acción de Gracias. Y bueno, ya les felicitamos también por Acción de Gracias a todos ustedes, especialmente los que viven en Estados Unidos, pues lo celebran más. Tal vez el que no está en Estados Unidos lo celebra un poquito menos. Tendremos la famosa fiesta del pavo que le llaman, ¿verdad? La acción de gracias. Pero no es por eso, por la acción de gracias, sino porque voy a estar ocupado el próximo lunes, pero ya nos quedarían entonces el lunes 4 de diciembre y el 11 para culminar con los últimos 6 capítulos. 3 capítulos los vamos a ver el día 4 y 3 el día 11, porque ya el otro lunes, que sería 18, ya empieza la novena de Navidad y empieza ya todo el movimiento navideño. Bueno, voy a darles la bendición para que queden con el Señor Dios Todopoderoso. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.